Amar a Dios, amar al prójimo, ser como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Amar a Dios, amar al prójimo. Ser como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Hola, qué bueno estar nuevamente con ustedes. Esto es Amándonos por la palabra de Dios, sección familias. Recuerdan que les había prometido hablar, aportar un grano de arena para también predicar e instruir a las familias, entendidas estas en su conjunto y a cada uno de sus miembros, según se les revele en sus corazones y sea necesario en la justicia de Dios para ayudarles a resolver problemas que existen, a prevenir problemas y a obtener la victoria, siempre, la victoria que consiguió Jesucristo para ti en la cruz del Calvario. Déjame apretarme un momentico aquí estos lentes, que a veces se me bajan. Bueno, este, entonces, antes de hacerlo, déjenme adorar un poquito al Padre, ¿les parece? Aleluya, aleluya. Salvación y gloria y honra y poder son del Señor nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Salvación y gloria y honra y poder son del Señor nuestro Dios, al que vive por los siglos de los siglos, sentado en el trono, y al Cordero, aquel que fue inmolado, y por su sangre nos compró y liberó para Dios, al que vive por los siglos de los siglos, sentado en el trono, y al Cordero, aquel que fue inmolado, y por su sangre nos compró y liberó para Dios. Aleluya, 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 aleluya. Salvación y gloria y honra y poder son del Señor nuestro Dios. Me encanta adorar a Dios. No sabe la alegría que me da. Me lleno de gozo, de regocijo, de su presencia. E invoco, llamo su presencia para que se avive más. Él siempre está conmigo, pero que se avive, se active, el fuego se encienda para poder entregarles, bueno, exactamente lo que Él desea entregarles. Y confieso que a veces se cuela un poquito de mis emociones y de la carne, pero estoy entrenando. Mi vida, como la tuya, es una vida de crecimiento constante. A ver, ¿de qué vamos a hablar de hoy? De familias. La familia de Dios. La familia es una creación de Dios y debe ser guiada por todo el sistema de justicia y de amor de Dios. No debe poner la familia ni ninguno de sus miembros su mirada fuera de estos lineamientos celestiales que bajan del cielo, y estos también están consagrados en la palabra de Dios en la Biblia. Hoy vamos a hablar y quise titularle El perdón que mata. ¿Por qué le puse así este título?
Porque el perdón de Dios, muchas personas han querido usarlo para mostrarles a Dios que le aman, pero lamentablemente lo han torcido. O este mundo le ha enseñado, manipulado por el mal, a que la palabra de Dios y las instituciones y los consejos, los mandamientos, la doctrina de Jesús siempre quieren torcerla para que no produzcan el efecto adecuado. Y hay muchas personas que, los hermanos también de la fe, que han hecho uso del perdón, pero este no les resulta beneficioso ni para ellos mismos, ni en sus relaciones con su familia, ni con el resto de las personas. Y vamos a ver varias razones por qué ocurre esto. Y el propósito es delatar dónde está la trampa, dónde están los errores e instruir a efectivamente practicar el perdón a la manera de Dios, con la presencia y la intención plena que buscó Dios al momento de diseñar esta herramienta poderosísima espiritual. El perdón es un arma espiritual poderosa en Dios, pero que hay que aplicarla exactamente como fue diseñada. Y esto lo vamos a aprender en esta sección de Familias en Amándonos por la Palabra de Dios. Y voy a comenzar de la siguiente manera en Mateo capítulo 18. Aquí nos encontramos a partir del verso número 15, cómo Dios nos enseña dentro de las congregaciones a cumplir con una serie de protocolos o de pasos para perdonar al hermano cuando algún hermano nos ofende. Y nos pide que los ofendidos tomemos la iniciativa, ¿sí? De ir primero y reprender al hermano por lo que hizo y estar dispuesto a perdonarlo, porque hay hermanos o personas también que son orgullosas y nunca se van a acercar a pedir perdón. Nosotros facilitamos el que ellos recapaciten cuando les reprendemos y si se dan cuenta, pues nos piden perdón. Y a partir de allí, luego, si él no recapacita con la instrucción privada tuya, entonces dos testigos, 2 o 3 testigos que te acompañen a ver si lo convencen, etcétera. Luego se plantea esto en la congregación. Y después de este protocolo hacia los hermanos, especialmente en las congregaciones, viene una parte que a partir de allí es donde voy a compartir con ustedes, que atañe y puede ser usada también para la familia dentro de la multisabiduría de Dios. Y dice la escritura así, en el verso 21 del capítulo 18 del Evangelio según San Mateo. Entonces se le acercó Pedro a Jesucristo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? El Señor me enseñó cosas que poco se predican sobre esto. Como por ejemplo, ¿qué revela esta pregunta de Pedro? ¿Qué es lo que él guarda en su corazón? El Señor me enseñaba que, así como está en Jeremías capítulo 17, que dice que perverso y engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Aquí está Pedro mostrando un corazón engañoso y con intenciones perversas que se oculta detrás de esta pregunta. Porque él le dice, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que me ofende? ¿7 veces? ¿Qué se esconde en esta pregunta? Se esconde la intención, como la mayoría de nosotros, y así nos enseña el mundo, de yo lo que quiero, Señor, es darle un garrotazo a mi hermano. Yo lo que quiero es hacer justicia por mi propia mano. Yo quiero es que llegue un tiempo en que ya yo te satisfaga a ti, Señor, y diga, mira, Señor, ya yo lo perdoné una vez, lo perdoné 2 veces, 3, 4, pero ya se le acabó la oportunidad, ya está bueno. Yo lo que quiero saber hasta cuándo es eso
para quedar libre y hacer lo que tengo que hacer. Despachar al hermano, correrlo, divorciarme de mi esposa, correr a los hijos, tolerar a este grosero. Pedro lo que está es diciendo, ¿hasta cuándo es mi misericordia, Señor? Porque yo lo que quiero es como llevar una cuenta regresiva, dime. Porque eso es lo que guarda Pedro y la mayoría de nosotros en nuestro corazón perverso. El deseo no de vivir, no de unir, no de restaurar, sino de que llegue el tiempo en la que yo pueda hacerle daño, dividir la familia, tomar la justicia por mi propia mano sin ser culpable. ¿Por qué? Bueno, para después decirle a Jesús, mire Jesús, yo lo perdoné el número de veces que tú me dijiste, pero este cabezón, este burro, no quiso cambiar. Este es un impío, ese nunca va a cambiar, esa nunca va a cambiar. Mira la actitud, no, 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 ¿hasta cuándo voy a soportar yo eso? ¿Ve? Hice lo que tú me dijiste, así que después que yo hice lo que tú me dijiste, yo actué. Así que no me puedes culpar, Jesús. Esa es la intención que se esconde. Y además, no la de Pedro. Repito, la de nosotros. ¿O es que acaso ustedes no habrán conocido a alguna persona por allí? Hagan así, yo mismo. Alguna persona por allí que le hemos puesto ultimátum a otra. Te voy a perdonar esta vez. Pero la próxima, no te perdono. Ay, Dios mío. Ustedes no saben lo negativo que es poner un ultimátum utilizando la figura del perdón. Este perdón con ultimátum no es el que proclama Jesús. Este perdón es un perdón que mata. ¿Por qué? Porque la otra persona, en vez de cuando fue perdonada la primera vez o la segunda vez o la tercera vez, no sé cuántas veces lleva usted perdonando a alguien y luego le pone un ultimátum. El otro dice, hermano, mire, o hermana, yo no puedo confesarle esto a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo o los hijos a mi papá. No, no puedo decírselos. Es que no me van a perdonar, ya no me van a perdonar más. ¿Ya qué los lleva a eso? A encubrir su pecado, a ocultar lo que están haciendo. No desean ser liberados, tienen miedo a que, lejos de que el perdón los libere, los condene y terminen ese perdón unido a esa mala decisión de ultimátum, romper el vínculo, destruir, que es el ánimo de Satanás, robar, hurtar y destruir. Entonces, tengo un ultimátum basado en el perdón. No, mejor no digo nada. Y cuando usted encubre el pecado, entonces, el mal viene sobre esa persona y esa persona se ve obligada a encubrir ese hecho, ese pecado, con otras mentiras y se va enredando en un mundo de mentiras. Algunos dicen, bueno, encubrí el pecado, no se enteró, no pasó nada, así que, ¿qué me cuesta darle rienda a mi placer y volver a pecar o a hacer esto con esta cosa que tanto me gusta? Cualquiera que sea el pecado, un adulterio, un vicio con alguna droga, algo que hagan mal los muchachos, etcétera, lo vuelvo a hacer, vuelvo a robarme un dinerito de mis padres, lo vuelvo a hacer. No pasa nada, porque si ellos no se enteran, no pasa nada. Aquella sentencia sobre mí no se va a ejecutar. Y entonces la persona se va enredando en un esquema de pecados. ¿Por qué? Porque lo amenazaste con no darle misericordia o de ponerle límites a la misericordia que Dios te está enseñando. Entonces, como Jesús conocía muy bien el corazón, Dios conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Jesús, Dios y hombre, sabe lo que Pedro está guardando en su corazón. Por eso, mire Pedro, si usted está esperando a que yo te dé play o convalide en algún momento dándote un límite de perdón, las veces que tú tienes que perdonar a tu hermano,
para luego tú darle rienda suelta a ese corazón perverso y engañoso tuyo, pues lo siento mucho, yo no lo voy a hacer. Por eso no te digo, Pedro, que lo perdones 7 veces, sino 70 veces 7. Jesús, más allá de una fórmula matemática que da 490 veces, creo que da eso, ¿no? 7 por 7, 49, 490 veces el perdón. Yo me he agarrado este número matemático para decir cuántas veces debo perdonar a mi esposa, a mi hijo, a mi hermano, a mi primo, a mi tío, a mi abuelo, cada vez que me ofenden o cada vez que me hacen daño. Yo la sumo como 490 veces al día, que es prácticamente no ponerle límites al perdón. Eso es lo que te está diciendo Jesús. No hay límites. Porque yo nunca, Pedro, ni a ti te está hablando ahora Dios, te voy a facilitar el que tú te conviertas en juez de tu familia, de tu padre, de tu hermano, de tu hijo. No. Sé misericordioso como yo soy misericordioso con ustedes, sin límites, largo en misericordia. ¿No es así que dice la Escritura? Él es largo en misericordia. Quiero que ustedes tengan mi carácter, que sean largos en misericordia, porque jamás voy a permitir de que tú le pongas un límite para que tú hagas justicia. Porque yo no me contradigo, dice Jesús. Él dice que no se vengan de nadie. Porque el que le pone límites al perdón, ¿qué es lo que desea en su corazón como Pedro? Mire, yo deseo que ese hermano que se meta conmigo, ok, lo perdoné 1, 2, 3, 4, 5, 7 veces, Señor. ¿Hasta cuándo? Ahora lo quiero ver sufrir. Quiero que le pase lo mismo y hasta peor. Quiero que le vaya mal. Quiero que me des permiso en el caso de los divorcios o de los matrimonios. Quiero explumarlo, lo voy a dejar sin nada. Él tiene que sufrir y llorar lo que yo sufrí. Y Jesús dice, no, la venganza es mía. Por eso nunca te voy a poner un límite para perdonar. Vas a perdonar las veces que sea necesaria porque tú no te vas a vengar. La venganza es mía, dice el Señor. Yo daré el pago merecido. Porque mis juicios, dice Jesús, son verdaderos. Y mi juicio no lo hago yo, sino que escucho a mi Padre. Y mi juicio es verdadero, sin fallas. En cambio, el tuyo ya va cargado con una intención de hacerle doler a ese otro. Así que, por eso Jesús le dice, no, ni loco te voy a decir que hay tanto número de veces por perdonar. Infinita. Perdone. Porque yo, dice Jesús, todo en mí es un sí. ¿Un sí a qué? Un sí a todo lo que es vida. Un sí a todo lo que es reconciliación. Un sí a todo lo que es edificación, sanidad, libertad. Y un amén a la vida. Un amén a las familias consolidadas. Una sentencia justa, le digo amén. No esa justicia tuya de la cual quieres liberarte de mi justicia, del perdón. Dime el número porque ya, si esta justicia tuya, Jesús, o la de Dios, de perdonar como estilo de vida, ya se agota, entra la justicia mía. Yo sí sé cómo le voy a dar lo suyo, dice el hombre con su corazón perverso. Además, amado, este perdón que le pone límites, este perdón, digamos, que mata, como está en el título, de forma regresiva, es como una espada de Damocles puesta sobre nuestra cabeza. El hermano, el esposo, el hijo comete un error, ok, te perdono, pero bajo la espada. Otra vez, te perdono, otro error, bajo la espada. Tercera vez, ya no te perdono más, dentro la espada. Así es el perdón que enseña este mundo, torciendo el perdón liberador del Señor. Pero quiero decirte que si tú llevas cuenta regresiva, ay hermano, lo que pasa es que tú no sabes con ese marido con que yo vivo. Ese muchacho, ay, si usted supiera de ese muchacho, no dijera eso, no es fácil, no es fácil. Por eso quieren librarse de la relación, quieren poner el castigo que duele. Si usted supiera, hermano, esconde que en realidad la persona, el número de veces que está perdonando,
hasta acercarse a un límite de intolerancia, ya no aguanto más, ya no perdono más, lo que refleja es que en realidad no estuvo nunca perdonando, sino acumulando resentimiento con la intención en el corazón de un día liberar ese resentimiento para matar la relación, para destruir la familia. Ese perdón no es ningún perdón, es un resentimiento o amargura disfrazado de una intención de tener misericordia mediante el perdón, pero eso no es ninguna misericordia ni ningún perdón, es una forma encubierta de finalmente terminar un tiempo para hacer lo que nos dé la gana fuera de la justicia de Dios. Así que si estás haciendo eso, si tú le pusiste un límite a tu esposa, a tu hijo, si andas en esta travesura de ese perdón contaminado del mundo, porque en tu corazón lo que está operando es el deseo de divorciarte, de que el muchacho se vaya de la casa, de que tu hermano ya se termine ese negocio con él, de quitarle lo que tiene al otro. Estos conflictos que hay en la familia, tú sabes cuáles son, yo no te voy a decir cuáles son. Y por eso estás acumulando resentimiento y resentimiento. Sepárate porque no estás haciendo la justicia de Dios. Ese perdón con límites que pone, digamos, un ultimátum al otro, ese no es ningún perdón de Dios. Lo siento mucho. Tienes que separarte de eso, porque el deseo del perdón debe buscar, es la sanidad del otro y tu propia liberación. ¿Y qué sanidad hay cuando el otro vive con una tensión permanente, procurando sobre todo cuando no son cristianos o cuando son cristianos pero que le falta formación? Van a errar, siempre van a pecar, como tú y yo pecamos. Y la conversión en nuestras vidas, los que pecamos, a veces opera cuando vemos la bondad del otro que realmente nos perdona. Y además el perdón a la manera de Dios, en la que cada día que amanece es una nueva misericordia. Estrenamos misericordia. ¿Qué significa eso? Que Dios, y tú también debes ser con el carácter de Dios y con esta idea de justicia de Dios. Tú no puedes acumular las deudas del pasado. Dios no se acuerda de lo que tú hiciste ayer. Él hoy, cuando amanece, te da una nueva oportunidad. Así también tú. Cada día es una nueva historia. Y esta historia de este día, atiéndela, pero no la relaciones con la historia de los días pasados, porque vas a acumular un basurero en tu corazón, que lo que te va a hacer daño. Si perdonaste, deja eso atrás y ve a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tus hermanos cada día como una nueva historia. Así es el carácter de Cristo. No acumules basura dentro de sí. Tú no eres un perol de basura para acumular basura, resentimiento y amargura. Sácate la idea de tu corazón en la que si tienes la idea de destruir la relación familiar, tienes que saber que Dios nunca está detrás de eso, de la división, del divorcio. Lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre. Y yo no sé si tú te das cuenta que tú también eres un hombre o una mujer. A eso es a que se refiere Dios. Si no puedes separarlo ni ninguna tercera persona, menos tú con esa idea que sembraste en tu corazón y a la que un día no le pusiste freno. Ojalá el Espíritu Santo oro. Y pueden acompañarme en esta oración o hacerla en privado, en lo secreto. Espíritu Santo, llévame a aquel día en que comenzó la idea perversa, maligna, que se sembró Satanás, el divisor, en mi corazón, cuando nació por primera vez la idea de yo abandonar a mi hijo, de yo abortar, de yo divorciarme de mi esposo, de mi esposa, la idea de despreciar a mi hermano. Llévame hasta ese día y te pido perdón porque ese día
No le puse freno al mal. No le puse freno a Satanás que sembró esa semilla de maldad y lejos de yo combatir contra esa idea, la alimenté y la alimenté cada vez que veía a mi esposo, a mi hija, a mis hermanos, a mis padres. Me dejaba arrastrar por estos sentimientos innobles que el mal sembró dentro de mí y no le puse freno y fue creciendo y fue creciendo. Llévame hasta ese día y vamos a destruir de raíz, mi Dios, la idea de la división, del odio y de la falta de perdón o de ponerle límites al perdón. Tienes que dejar que el Espíritu te guíe y te saque esta idea. Sácate esa intención del corazón. Di, me voy a olvidar de divorciarme. Así confiésalo delante de Dios. Me voy de correr a mi hijo porque está entendiendo cosas. Él lo que necesita es que lo oriente. Necesita que lo ame, que lo comprenda, que lo lleve a la verdad por tu palabra. O déjame ayudarlo buscando consejería con gente experta, con los hermanos. Ayúdame, Señor. Pero que la salida nunca sea la destrucción, ni la muerte, ni la división, ni hacerle daño a mi familia. Ayúdame a que el otro no siga pecando bajo el miedo a la amenaza de un perdón que termina. Terminó el perdón, te dije que no te iba a perdonar más, porque los lleva a encubrir el pecado. ¿Y qué dice la Escritura en Proverbios 28? El que encubre su pecado no prosperará. Si no te quiere confesar sus pecados porque lo tienes amenazado con un ultimátum, él no va a prosperar. ¿Crees que Dios no lo ama y que no desea que prospere? Déjalo, sé una puerta abierta tú como un factor de liberación para que confiese su pecado, más el que lo confiesa, dice la Escritura, y se aparta del mal, hallará misericordia. Sé tú una puerta eterna para el encontrar en ti a Dios misericordia y ser libre y renovar la vida entre ustedes. Continúo con la Escritura. Entonces Dios, hablando de este perdón, sabiendo que Dios te dice no hay límites, te voy a decir por qué no hay límites. Porque también soy coherente, dice Jesús, con mi palabra. ¿Acaso yo no les enseñé una oración modelo? Algunos le llaman la oración del Padre Nuestro. ¿Cuál es la oración? Parte de ella es: perdóname, Padre que estás en los cielos, como yo perdono a los que me ofenden. Así que si tú le pones un límite como lo intentaba Pedro, 7 veces, Señor, y se pone y llegas al límite de 7, entonces ya no lo vas a perdonar. Y en el punto en que tú decidas ya no perdonarlo, a partir de ese mismo punto viene el mal sobre ti, porque Dios tampoco te va a perdonar a ti. Por eso Dios, en su sabiduría, no le pongan límites, porque si pones límites al perdón, te estás poniendo límites a ti mismo cuando quieras conseguir mi perdón. Santo Dios, no sé si te das cuenta que el ponerle límites al perdón daña al otro y te dañas a ti mismo en tu relación con Dios. Y esto es lo que explica los versículos que vienen a continuación. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su adversario, entendiendo que este rey es Dios. Pero su adversario no, que quiso hacer cuentas con sus siervos, perdón. Y comenzando a hacer cuentas, Dios eventualmente te va a pedir cuentas. No necesariamente el último día de tu vida aquí en la tierra. Constantemente Él está haciendo juicios en nuestra vida. ¿O cómo crees tú que te disciplina si no hace primero un juicio viendo cómo te comportas? ¿O cómo crees tú que te va a humillar si eres altivo? Eso es un juicio. ¿O te va a exaltar si te humillas? Eso es un juicio. ¿O cómo te va a dar un galardón mientras vivas si no Él hace primero una evaluación, un juicio? Así que permanentemente Dios está haciendo un juicio en nuestras vidas.
Entonces dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A estos 10,000 talentos representan a una persona que debe mucho, que ha cometido muchos pecados. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, ese gran pecador, postrado, le suplicaba diciendo, le rogaba a Dios, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Dame oportunidad, dame oportunidad. El Señor de aquel siervo, Dios, y así quiere Dios que te parezcas tú a Él, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, toda. Dios no tiene problemas en perdonar deudas grandes ni deudas pequeñas. ¿Y tú? No, hay cosas que yo no voy a perdonar. ¿No te pareces a Dios? Dios perdona mucho y perdona lo que tú consideras poco. Tampoco hay límites en la calidad o el tipo de pecado. No le pongas límite tampoco a eso. Hay gente que dice, no, eso sí es verdad que yo no lo perdono. Cualquier cosa tienes que perdonar, como tu padre. Deudas grandes, muchos pecados, mucho dolor, lo que sea, porque esa justicia te conviene. Entonces dice, el Señor de aquel siervo movido a misericordia, este es el motor, la misericordia es amor y amor por Él. Tú vas a perdonar por amor a Dios porque Dios te lo enseña, porque Dios te lo pide, porque buscar el reino de Dios y su justicia es lo que hay que buscar primero. Así que no depende si tú quieres o no quieres, si te gusta o no te gusta. Es que el amor y la confianza por Dios te debe llevar a perdonar, sea que entienda, sea que no entienda. Yo esto lo hago por ti, Señor. La verdad, tú tienes que ser franco con Dios. No quiero perdonarlo, pero lo voy a hacer por ti. No me gusta, no lo siento, no me nace. No importa, lo vas a hacer por amor a Él, no por el pecador. Y Jesús te dice, hazlo, bebé, por amor a mí. Muestra mi amor, tu amor por mí, amándolo así, perdonándolo a Él. Ese es el amor por mí, manifestándolo en otros. Y este es un mandamiento. Y sabes las consecuencias, ¿no? Si no perdonas, yo no te perdono a ti. Entonces, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, a otro hermano, que le debía 100 denarios. Y haciéndose de él, le ahogaba, lo agarró por el cuello aquí, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Lo mismo, el mismo argumento que utilizó aquel pecador grande que debía mucho frente al Señor, frente a Dios. Ten paciencia conmigo, ten misericordia, yo te lo pago todo. Ahora encontramos a uno que le debía, pero ni el 10%, más poquito de lo que aquel gran pecador le debía al Señor, este le debía muchísimo menos a este que fue perdonado. Y le dijo lo mismo, hermano, dame tiempo, yo te lo pago todo, ten misericordia de mí. Pero vamos a ver cómo se comportó este que Dios lo perdonó a él y vamos a ver si él va a perdonar o no a este hermano de él. Mas él, aquel que fue perdonado por el Señor, no quiso perdonarle, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, venga para acá, siervo malvado, a ese que había perdonado mucho. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? La oración del Padre Nuestro. Tienes que perdonar, tienes que buscar el perdón de Dios
Es decir, tienes que perdonar a tu hermano así como Dios te perdona a ti. Es lo que está diciendo aquí, la oración del Padre Nuestro. Siervo malvado. Y mira cómo te ve Dios cuando no quieres perdonar a otro o cuando le pones un límite al perdón. Esta es la última que te perdono. No le pongas límite. No hay límites. No te dejes engañar por el mal. No hay límites. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Cuando ponemos límites y no perdonamos, se ve el corazón malvado del hombre. Y eso es lo que ve Dios cuando dice, siervo malvado sin misericordia. Eso es lo que hay en tu corazón. Eso es lo que tú aprendiste de mí después de tantos años conmigo en la congregación, de tanto leer la palabra. Eso es lo que dices tú, que me amas y te tiras en el suelo y lloras y haces ayunos y vigilias y algunos hasta dirigían, predicaban, pastoreaban. Y mira ahora cómo te comportas como un siervo malvado. ¿Por qué no perdonas a tu esposo, a tu esposa, así como yo te he perdonado infinitamente? Entonces su Señor, enojado, Dios se enoja con nosotros cuando no perdonamos a los hermanos, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Cuando no perdonamos a los hermanos, dice Dios que se enoja con nosotros y nos ve como malvados. Tienes un corazón malvado, chico. De mí no has aprendido absolutamente nada. ¿Por qué tienes a tu marido ahí en esa casa? Es tu marido durmiendo en un cuarto aparte, no quieres reconciliarte, no lo amas. ¿Tú crees que ese es el carácter que yo te enseñé? Tú me juraste que lo ibas a amar y proteger para toda la vida y estar con él y cumplir tus deberes conyugales. ¿O quién fue que se casó contigo? ¿Quién te casó a ti? ¿Satanás o te casé yo? Entonces, ¿por qué no haces lo que yo te digo? ¿Dónde está tu fe por mí? ¿Por qué tienes relegado a tu hermano ahí como que si fuera no sé, una mascota arrinconada en un sitio? Caminando cabizbajo, mintiéndote porque tú lo tienes amenazado. Que si comete alguna infracción lo sacas de la casa, no los perdonas, le quitas la comida, qué sé yo. Eso es de Dios. Eso no es de Dios. Muestra un corazón malvado, no perdonador. Y dice Dios que las personas así, Él las entrega a los verdugos. Los verdugos son espíritus malignos, porque cuando la gente no quiere cumplir la justicia de Dios, Dios se repliega. ¿Pero qué quieres que haces tú? Si yo te amo, te he perdonado, te muestro la palabra, te enseño con los hermanos, te he mostrado todo mi amor, todo lo que de cuanto me has pedido. Y así me pagas y así le pagas a tu hermano. Eso es lo que has aprendido de mí. Entonces llega un momento en que se aparta y deja que el mal, los verdugos, vengan sobre tu vida. Porque es a veces una forma de disciplina que utiliza Dios. Por ejemplo, en una pareja, cuando una no perdona a la otra, estos verdugos son espíritus que vienen y son espíritus atormentadores que en el sueño y durante el día de alguna forma te hablan de forma misteriosa y espiritual y te dice, no lo perdones, ese todavía te está engañando. Cuando el hombre dejó todo, se apartó del mal, confesó su pecado, pero los espíritus, como no lo quieres perdonar, dicen, no lo perdones, ese es mentira, ese no ha dejado. O sí, sí, la dejó, sí, pero ahora tiene otra. Y tú no tienes paz por la falta de perdón. No tienes ninguna clase de paz porque tus pensamientos de continuo, porque Dios te entregó a ellos, a los verdugos, porque tú no quisiste perdonar y vives con angustia y aquel vive atrapado en una relación donde tú lo acusas y lo acusas y lo acusas, a veces sobre hechos falsos. ¡Libérate de eso! Y eso es mentira. Yo lo perdono en el nombre de Jesucristo y me olvido de esto. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Él confesó, se apartó, o ella, si se trata de ella. Y está haciendo todo lo que puede. Está luchando contra sus vicios. Yo lo voy a ayudar. Lejos de cortar la relación, yo voy a ayudarlo como lo prometí. Es mi hijo, es mi esposa, es mi hermano.
¿Qué estoy haciendo? Claro que lo perdono. Y hasta aquí llega esto. Cuando Dios ve ese carácter en su justicia, el mismo Dios que permitió a los atormentadores, entregándote a ellos, el mismo los reprende y se van. Y empieza a construirse una nueva misericordia, un nuevo día, una nueva historia en tu familia. No le pongas límites al perdón. Y no se te olvide que si no perdonas, Dios no te perdona. Y necesitas el perdón de Dios porque créeme, el pecado que tú ves en tu familia, te aseguro que si Dios te hace un escáner en tu vida, tal vez tus propios pecados sean mayores y hasta más terribles que de aquel a quien no quieres perdonar. Amado, amada, haz del perdón a la manera de Dios un código de vida celestial en ti. Muestra la misericordia y el carácter de Dios, de Cristo en tu vida. Aléjate del perdón que mata. Si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde siempre.